Hola Madaí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Al parecer hoy va a ser clase libre. Clase especial para ti. Ahí estaba una que no se puede conectar, dice. David, ¿no? Creo que es David. Vamos a iniciar. ¿Cómo vamos con el pasado? ¿Sí pudiste estudiar las reglas? No, pues la verdad no estudié, que estoy estudiando para los exámenes de la materia. Ya van de salida, ¿ah? ¿En qué cuatri van? ¿Mandé? ¿En qué cuatri van? En el octavo. Ya. Andaba, ahí empezaron con las tesis. No, Llevan seminario, ¿no? En noveno. no sabría decir. Estoy diciendo que vamos en octavo, profe, dime. Ok, vamos a cerrar este tema del pasado para poder continuar con lo que tenemos, ¿va? Eh, Dame un segundito. ¿Qué significa? ¿Cuándo se utiliza el pasado? Para acciones Sucedieron. que ya sucedieron, que ya terminaron, ¿no? Después, ah, existe una regla para generar oraciones en pasado simple, una estructura gramatical, ¿la recuerdas? Es el pronombre más Ok, verbo, el verbo en verbo pasado simple presente, más complemento. eso es. Ok. Para el caso del verbo to be en pasado, ¿cómo se escribe? Was, Was, were, were. Was, ¿para qué pronombres? I, you, he, No, she. I, he, she, it, was. Ah, sí. You, we, you y they, were. ¿Ok? Ok. Ok, hay tres formas de conjugar al pasado simple. ¿Cuáles son? Afir, ¿qué formas son? Afirmativa, Ah, negativa. ¿ok? ¿Y cuál es la otra? Y interrogación. Interrogativa, ok. Para Interrogativa. las oraciones, más bien para las preguntas que no llevan eh, el was, were, utilizamos un auxiliar para referirnos a que están en pasado. ¿Cuáles son? Did, Ok, did, muy bien. Did significa como verbo, pasado. ok, como Auxiliar. verbo es hacer, ¿sí? O hice en pasado. Y como auxiliar no significa nada, simplemente nos especifica que esa oración está en pasado simple. ¿Sí? Ok. Ya vamos más claros. Bueno, también ya le dimos como 2 años, ¿no? Ok. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a pasar, bueno, vamos a darle carpetazo al pasado simple por este momento, porque vamos a regresar a hacer oraciones y hacer cosas más adelante, pero ahorita vámonos con los no, pronombre pasado, ok, este lo vimos, con los adjetivos, ¿sale? Con los comparativos y con los superlativos. Así si quieres ponle comparativos y superlativos.
Ok, ¿estás lista, Madai? ¿Estás listo, David? Sí. Sí. Ok, no estaba leyendo que no se van a poder conectar. Ok, ¿qué es un comparativo? ¿A qué le suena la palabra comparativo? A comparar entre uno y otro, entre un objeto Exacto, y esa es la palabra clave, a comparar entre uno y otro. Por ejemplo, tenemos un adjetivo, ¿sí? ¿Cuál es el adjetivo? Delgado. Aquí tenemos un adjetivo, delgado. Alguien es delgado, todavía no sabemos quién. El simple adjetivo involucra un sustantivo que es delgado. Delgado en inglés se dice sin, sin, ok, con la correcta pronunciación, TH, thin, ¿no? Sí o sí. sí. Ok, thin. Cuando yo utilizo un comparativo, en el caso del inglés, voy a utilizar un comparativo entre una y otra persona. Por ejemplo, ¿cuál de estos tres es el más delgado? El primero. Ojo con lo que voy a hacer, ¿eh? ¿Cuántas personas hay? Quiero que me las cuenten. Three, three person. Ok, three persons. Perfect. Tenemos tres personas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de esas tres personas? Su complexión, que uno es delgado, otro es más delgado y otro es, bueno, yo lo veo llenito, pero No, está delgado. bien, vamos a quitarnos de prejuicios y estereotipos sociales. A los que tienen un porcentaje de grasa más alto se les dice Pues gorditos. gordos. Gorditos nada más se les dice a los que queremos. Todos los demás les decimos gordos. Entonces vamos a generalizar, ¿ok? Los que tienen más Y luego porcentaje, se hieren sentimientos. eh, pero ellos se hieren más, no cuidando su salud. Ok, ojo con lo que voy a hacer. Espérenme tantito, porque como que se trabó la imagen. Denme un segundo. Vamos a utilizar comparativos únicamente para comparar entre, Dos. okay, entre dos personas. Por ejemplo, aquí estamos, ya se pudo. Es que también yo puse uno bien atlético, ¿ah? Ok, pero hacemos lo siguiente, no se preocupen. A ver ahí, ¿cuál de los dos es más Está mejor. delgado? El más delgado es el primero. Ok, el más delgado es el primero. Entonces, en inglés existe una terminación de verbos que nos indica, más bien una terminación en los adjetivos que nos indica que estamos utilizando un comparativo y un superlativo. Esta terminación la conocemos así, comparativo y superlativo. Todos los adjetivos que terminen con ER son adjetivos con Comparativo. y los vamos a usar para cuando estemos hablando Dos personas. entre dos personas o entre dos cosas, ¿no?
Por ejemplo, podemos decir, miren, aquí tengo dos. Esta cartera café es más delgada que esta cartera negra. ¿Sí? ¿Sí se alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Básicamente porque esta solo tiene billetes. Y esta tiene aquí la morrayita. Esa característica del objeto ya hace que una sea más delgada que la otra. Ok. Yo en español utilizo el término más delgado. ¿Sí? Raúl es más delgado que Rogelio. Y mi comparativo ya nos dice entre qué y qué persona está la variación. Por ejemplo, este se va a llamar Raúl y este se va a llamar Rogelio. Rogelio es más delgado que Raúl. Lo voy a escribir en español. Rogelio. Esperen un tantito. Es más delgado. Que Raúl. Creo que ya hasta les cambié el nombre, ¿no? Pero no importa. A ver. Rogelio es más delgado que Raúl. Sí o sí. Se puede Sí. ver, ¿no? Y es claro. En inglés, ¿cómo quedaría? Rogelio, verbo to be, es Rogelio, ¿qué pronombre utiliza? I, you, he, she, it, we, you, they. Él. Y He, ¿no? Rogelio utiliza he. Entonces, a ese pronombre lo que le va a corresponder es lo siguiente. Denme un segundito. Listo. Rogelio is. Tiner. Ok. Thin. Ahorita les explico lo de la regla para los verbos. Is thinner. Más delgado que. Of Raúl. No. Díganmela como se les ocurra y ahorita yo les digo por qué sí o por qué no. Rogelio is thinner. Sería more. Ok, ahí ya podríamos utilizar more than, pero no, todavía no llegamos ahí. Solamente el último que les dije después de more. Ok, atención. ¿Se acuerdan que hablamos dos personas? Rogelio y Raúl. Tenemos a Rogelio y tenemos a Raúl. Rogelio is thinner than, es más delgado que
Antes se enseñaba el verbo, bueno, se enseñaba con el sustantivo more than. ¿A qué hacemos referencia con este sustantivo de more than? ¿Alguien sabe qué es more than? ¿Qué significa more than? Antes no se enseñaban superlativos y comparativos, sobre todo comparativos. David, tienes 20 pesos. Madaí, tienes 40 pesos. La oración sería, Madaí tiene 20 pesos más que quién. Que David. Ok, eso era el more than. Siempre que utilicemos comparativos, vamos a poner la expresión than, que hace referencia a más que. ¿Sí? Rogelio is, acuérdense que la terminación ER en un adjetivo nos dice que es más, que tiene más que la otra persona. En este caso, este es más delgado que el THAN, el dan, hace la función del que. Rogelio is thinner than Raúl. ¿Ok? Rogelio is thinner than Raúl. Rogelio es más delgado que Raúl, pero no utilizamos what, pero no utilizamos of, no utilizamos more than, no utilizamos más que. El agregar el ER y el dan nos habla específicamente que estamos hablando de un comparativo. Es lo que lo hace diferente a, por ejemplo, un verbo en pasado, un verbo en futuro, un verbo en presente, un verbo en participio. ¿Sí me explico? Cuando yo escuche la terminación ER o cuando yo lea la terminación ER seguida de un dan, es que estoy haciendo una comparación con otra persona. Es como cuando en español digo, no, es que él es más que ella, es que él hace más esto que ella, es que él tiene más esta característica, esta cualidad o esta habilidad que ella. ¿Ok? Si yo quisiera, por ejemplo, decir que Rogelio era más delgado que Raúl, ¿qué utilizaría ahí? El was. Exacto, la terminación was. Rogelio era, en lugar de is was, más delgado que Raúl. Sin embargo, quiero que noten esta parte, ¿no? Rogelio era más delgado que, se sigue manteniendo esto, no importa el tiempo verbal en el que yo lo utilice, sigo manteniendo esta esencia, ¿ok? La esencia de decir, esto tiene más características, habilidades o propiedades que esto otro. ¿Cómo se cumple esa regla en el inglés? A través de la terminación ER en el caso de un comparativo. Pero, profe, veo que en la diapositiva dice que ahí tiene un superlativo. Entonces, ¿un superlativo qué es? ¿Cuándo voy a utilizar un superlativo? Vamos a utilizar el superlativo cuando estemos hablando de Dos. más de dos personas. ¿Por qué? Profe, antes de que siga, porfa. Donde dijo siempre, que vamos a usar el dan siempre que usemos comparativo. Luego, ¿qué fue lo que dijo en su frase? El respeto al derecho. No, es cierto. Vamos a utilizar Siempre. la terminación ER seguida del dan. ¿Sí? Okay. Que el ER nos ejemplifica gramaticalmente y oralmente que estamos hablando de un comparativo. ER is thinner, is fatter, is
stronger, ¿sí? Él es más que ER más el Dan, ¿sí? Que significa que una persona tiene más características o más cualidades o más habilidades que la otra, sin el Dan. Hay algunos casos, ahorita los vamos a ver, que podría ser que los utilicemos o los escribamos o los expresemos de otra forma, pero no salimos casi de la regla. Uno es más que otro. Uno de esos casos de los que les hablo es el superlativo. ¿Qué es un superlativo? Un superlativo lo vamos a utilizar para determinar en grupos de más de 2 personas, o sea, de 3 en adelante, cuál tiene presencia de más características. Por ejemplo, tenemos a Josué. Déjenme les pongo un nombre. Tenemos a Josué. Uy, ¿dónde está? Josué. Bueno, primero Rogelio, ¿no? En ese orden. Tenemos a Rogelio, tenemos a Raúl. Ahora, ¿qué cosa estoy haciendo? Y tenemos a Josué. Ahí es Raúl. Ok, uno de esos tres es más que ¿qué? ¿Cuál es la característica que se nota a simple vista? Pueden ser 3 características, que uno es más delgado que los otros dos, que uno es más atlético que los otros dos y que uno es más gordo que los otros dos. Pregunta, vamos a jugar a la funa. ¿Cuál quieren que trabajemos? ¿El más delgado, el más atlético o el más gordo? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿O hacemos los tres? ¿Los tres? Bueno, vamos a hacer los tres. Primero que nada, Rogelio es más delgado que ellos. ¿Cómo escribiría? Bueno, ahorita vamos a hacerlos en español. Rogelio es más delgado que ellos. ¿Sí? Después, Raúl. Raúl es más delgado, más atlético que ellos. Y por último, Josué es más gordo que ellos. Ahí tenemos los 3 ejemplos, ¿va? Pregunta de los 50,000 millones de pesos. ¿Qué vamos a utilizar? Ok, Navid, ¿qué vamos a utilizar? ¿Un comparativo o un superlativo? Superlativo, ¿Por qué? Sí está bien, porque es más de 2 personas. porque estamos hablando que hay una característica que prevalece más en una persona que en otras dos. ¿Sí? Siempre que haya una persona que tenga esa característica que las demás no, vamos a utilizar un superlativo, porque estamos hablando de una persona en un grado superlativo sobre de otras personas. Por ejemplo, ustedes en un trabajo, siempre, en los trabajos siempre hay una persona que es más que todas las demás, pero no utilizamos bueno, en español sí utilizamos el comparativo, no sé, se me ocurre. Es que Madaí es la más puntual de todas. Es que Navid es la más disciplinada de todas. Es que David es el
el que más trabaja de todos. ¿Sí? Lo utilizamos para comparar a una persona con muchas. En el caso del inglés utilizamos superlativos. Llevamos a esa persona a describir la característica que más presenta comparado con el resto. Cuando en inglés queremos comparar, utilizamos un comparativo entre dos personas. Ok, David es más alto que Navid. Navid es más inteligente que Lucía. Madaí es más aplicada que Guadalupe. ¿Sí me explico? Y en el superlativo llevamos a la oración a decir, Rogelio is the thinnest o is thinnest than them. ¿Sí me explico? Él es el más delgado de los tres. Y lo podemos ver, ¿no? Rogelio, Raúl y Josué. ¿Cómo? Y ching, ya les dije. ¿Cómo quedaría esta oración? Rogelio is la terminación de los superlativos siempre es EST. Ahí la tenemos arriba, ¿no? Rogelio is thinnest than them. Ya sabemos por qué dan y ya sabemos por qué them. Sí o sí. ¿Qué significa dan y qué significa them? Acabamos de ver. Them, hers, his. Ellos, Ok, ellos. ¿Qué es un adjetivo, un sustantivo? ¿Qué es un pronombre posesivo? Tarea, me lo van a investigar. ¿Qué es them? Un adjetivo posesivo, un pronombre posesivo, un sustantivo posesivo. No tiene mucho que lo vimos, ¿eh? Ok, y aquí yo ya estoy especificando que Rogelio es el más delgado de ellos, ¿sí? Y no utilizamos of them, utilizamos dan, den. De la misma manera que utilizamos el ER más dan, utilizamos el EST más dan para decir que alguien es el más de algo. En este caso, el más delgado que ellos, el más delgado que los demás. ¿Cómo quedaría la de abajo? Raúl es el más atlético de todos. ¿Cómo se escribe atlético en inglés?
Athletic. Ok. Yo no sé escribir en inglés. Tú me vas a decir cómo. Raúl is. ¿Cómo se escribe atlético? En inglés, deletréamelo, Madei, por favor. A, Ujú, T, ujú, L, ujú, E, ujú, T, ujú. A, ¿Eh? ¿O I? I, I. y C, Ujú. ¿No le falta algo? Athletic. Y ya le agregaríamos el est, Le falta algo, ¿no? Athletic. H. Sí o sí. Athletic. Ojo, atlético es un adjetivo. Comparativo. Ok, atlético es el adjetivo, ¿no? El comparativo, ¿cómo sería? En español, atlético, más atlético y el más atlético. Más atlético. ¿Cómo lo escribimos? Hay una regla que opera casi en todos sí, en todos los adjetivos y en todos los verbos, pero no se cumplen todas. Sí, por ejemplo, podemos decir que existe el thinner and the thinnest, el más delgado y el más delgado de todos. Y existe el athletic, a little athletic, the most athletic. ¿Sí me explico? Hay verbos, perdón, hay adjetivos que no puedo conjugar bajo esta estructura, bajo la ER y bajo la EST. Para eso, al comparativo le voy a agregar una cantidad en grado comparativo o en grado superlativo, un sustantivo que me permita decir que alguien tiene esa característica en mayor medida que todos los demás. En este caso, no puedo poner no puedo poner atletiest. Raúl is atletiest than them. ¿Sí? Raúl is athletic than them. ¿Por qué? ¿Cómo lo diríamos en español? Raúl es el más atlético que ellos. Ok, así tal cual. Yo necesito esta estructura. Raúl is athletic than them. Puedo poner esta forma o puedo poner así. Raúl is the most athletic than them. ¿Qué significa cada una de las dos? Exactamente lo Mismo. ¿por qué?
En ambos casos, ¿qué estoy haciendo? ¿Está comparando? Estoy resaltando, ojo, porque aquí comparo, en el comparativo comparo. Parece de risa, ¿no? Pero sí, esa es la realidad. En el comparativo comparo y en el superlativo exalto la cualidad que más se manifiesta. ¿Sí? Cuando yo digo Raúl is athletic than them, estoy diciendo que Raúl es el más atlético de ellos. Ellos quienes, Rogelio y Josué. Y cuando yo digo Raúl is the most athletic than them. Si se dan cuenta, el que yo hable de un superlativo en la primera oración nos habla de esta conjugación est plus than. Y existe un superlativo de most, el más que, el más atlético. ¿De quién? De ellos. ¿Ellos quiénes? Rogelio y Raúl. Ambas formas son correctas. Va a depender mucho del adjetivo o del sustantivo que esté utilizando, que en este caso es la palabra que yo vaya a exaltar o que yo vaya a comparar. ¿Hasta aquí alguna duda? Perdón, pregunta de los 50,000 millones de dólares. ¿Para qué sirve un comparativo y para qué sirve un superlativo? Un comparativo es, como usted lo dijo, para comparar entre dos personas y un superlativo es para resaltar la cualidad de más de dos personas. Ok, queda claro que los comparativos y los superlativos los podemos utilizar en presente, pasado y futuro. Sí. Ok. En el caso del presente, pues los pasamos así como están, nada más conjugamos ER, EST. Ahorita les voy a dar toda la regla para que sepan cuándo es ER, cuándo es EST. Y en el caso del pasado, pues vamos a utilizar, si es en verbo to be, was, were, y si no, es el auxiliar que nos ayuda a decir que todo está en pasado. Did. Ok. Hasta aquí dudas. Si yo quisiera decir que Josué es más gordo que ellos, ¿cómo quedaría? Josué is the most fat than them. La otra sería Josué is the most fat est than them.